minutos. Ya se encuentra con nosotros el constituyente Eduardo Piñate. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Aunque hicimos nuestro editorial en el tema de abordar esa Venezuela posible, de lo que significa la esperanza, me gustaría suspender ahorita el tema por un momento y empezar con lo político. Porque, pues lamentablemente, hemos observado en los últimos días que, de acuerdo a lo que se ha venido dando con los planteamientos de sanciones, de amenazas continuas del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, ha habido diversos pronunciamientos. Se ha pronunciado de las fuerzas revolucionarias, partes del pueblo patriota, pero también ha habido pronunciamientos de un sector de la oposición a través de un comunicado que planteó la Mesa de Unidad Democrática hace unos días. Este comunicado planteaba casi que la aceptación sumisa de las sanciones y una especie de culpabilidad al gobierno del presidente Nicolás Maduro, no solamente aceptando de manera sumisa las sanciones, sino que casi aplaudiéndolas. Su opinión al respecto, señor Piñate. Sí, bueno, es lamentable, ¿no? Primero un saludo a todos los usuarios y usuarias de BTV, de tu programa. Es lamentable que un grupo de gente que nació en este país tenga una posición tan genuflexa, ¿no? Con relación al imperialismo. No es nuevo, no es... no rompe, ha sido una permanente... ha sido la conducta permanente de ese sector del país, de esa dirigencia agrupada en la MUD. Una permanente subordinación a los planes, al programa del gobierno de los Estados Unidos, de las transnacionales, de la oligarquía financiera transnacional, ¿no? Y ese comunicado lo corrobora. Es decir, no es una, y es una posición. Y te digo que sí, que es lamentable porque eso habla de la ausencia total de patriotismo en esa dirigencia. Y fíjate, estoy hablando de la dirección de la oposición, agrupada en la MUD, y otros sectores que están fuera de la MUD, ¿no? Que están incluso a la derecha, y se puede incluso pensar eso, los de sectores de Miami y todo esto. Más no es la posición de los venezolanos y venezolanas de base que comparten o que son opositores al gobierno. Ahí hay posiciones patrióticas, ahí hay posiciones de defensa de la soberanía. Y eso conduce o ha conducido a lo que hemos visto, al agotamiento de esa dirección, a la pérdida de prestigio de esa dirección, al desprestigio de esa dirección, una dirección devaluada y desprestigiada, con escasísimas posibilidades de incidir en esa masa. Entre otras cosas por eso. Eso con lo que dice es algo que nosotros, incluso, evidencia algo que nosotros tenemos años diciendo, que ellos no tienen un proyecto de país de aquí, claro, de aquí. Ellos tienen otro proyecto que es el proyecto Yankee, para tratar de sintetizarlo groseramente. Y ese comunicado lo expresa de una manera tajante, Su proyecto es el proyecto de la recolonización del país y del continente, de la entrega de los recursos naturales del país. Yo he dicho incluso que ya el imperio, que es quien manda allí de verdad, no se conforma con el derrocamiento de Nicolás Maduro, de la presidencia de Nicolás Maduro, del gobierno, no se conforma incluso con la destrucción de la revolución bolivariana. Ellos tienen un plan de desmembramiento, de desmembrar el país, ¿no? De desintegrar la unidad de la nación venezolana. Ese es el plan, hacer lo que hicieron con Irak, lo que hicieron con Libia, lo que lograron en los años 90 con los Balcanes, Yugoslavia, en la propia Rusia, Unión Soviética, etcétera, que son procesos de desintegración de esas unidades nacionales, entonces, o de esas naciones. Y entonces, por eso es que frente a eso lo que urge es la unión, ¿no? Nacional, la unidad nacional de toda la nación venezolana. No estamos hablando de los que comparten el proyecto revolucionario y chavista y socialista, estamos hablando de todos los venezolanos de bien que son patriotas, que asumen, que están, digamos, a favor de la soberanía, de la independencia, del desarrollo, del progreso, lo que tú hablabas un poco en la editorial que hiciste hace minutos, ¿no? Entonces, eso
es lo que tenemos que defender. Ellos no los defienden, bueno, pero hay suficientes, creo yo, estoy convencido más bien, venezolanos y venezolanas enmarcados en ese proyecto. Constituyente, hay un elemento cierto. Hablábamos la semana pasada, en este caso, con su colega en la Asamblea Nacional Constituyente, Arle Herrera, y le decíamos que muchos venezolanos fueron a votar el día de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente por varias razones. Muchos de ellos para conquistar la paz, otros porque apoyan las fuerzas revolucionarias, pero también un grupo grande esperando que la Asamblea Nacional Constituyente tome decisiones efectivas para la reconstrucción del país, para salir de esta época a la que nos han llevado tanto las sanciones económicas, los ataques financieros, la propia especie de ataque terrorista de la derecha venezolana en nuestro país. ¿Cómo cree que ha sido la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente en estas semanas, desde que fue electa hasta el día de hoy? Hoy incluso creo que tuvieron reunión en la Comisión de Economía. La Comisión de Economía, sí, hoy estuvimos reunidos, efectivamente, esta tarde. Mira, mañana cumplimos un mes de habernos instalado. Las elecciones fueron el 30 de julio y la Asamblea Constituyente se instaló formalmente el viernes 4 de agosto. Mañana cumplimos un mes. En este mes, casi, ¿qué ha pasado? El pueblo votó en principio por la paz, contra la impunidad y lo que tú decías, ¿no? Resolver, reorientar, digamos que reordenar todo el tema económico, político, social, cultural. En este mes que ha pasado, bueno, yo lo digo de esta manera, hemos puesto orden en la casa, ¿no? En primer lugar, la destitución de una funcionaria, de una institución, de un órgano del poder ciudadano. El poder ciudadano lo conforman 3 órganos, como se sabe, o 3 instituciones: Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y Contraloría. La Fiscal General de la República, que puso esa institución al servicio, ella sí, de una parcialidad política, ¿no? Que es lo que nos acusan a nosotros, una parcialidad política que fue la fuerza de la contrarrevolución. Esa salida, esa decisión, junto con el decreto de reorganización, de reestructuración total del Ministerio Público y el nombramiento del nuevo fiscal general de la República, comenzó un proceso de, yo diría que de reinstitucionalización de la Fiscalía General de la República. El segundo tema importante, el nombramiento de la Comisión de la Verdad y la ley que le da, la ley constituyente que le da vida, digamos, a esa vida y le define sus tareas a esa Comisión de la Verdad, que ha sido muy importante y sigue siendo muy importante para seguir combatiendo junto con la decisión anterior, el tema de la impunidad. Aquí no va a haber paz sin justicia, que ese es un requisito fundamental. El otro, digamos, elemento importante ha sido, bueno, un conjunto de acuerdos y decretos constituyentes que han venido enmarcando, yo diría así, enmarcando toda la actividad de la Asamblea en función de las tareas futuras. Por ejemplo, acabamos de aprobar la semana pasada un decreto constituyente que llamamos el decreto para abrir el diálogo constituyente con todos los sectores productivos del país para la economía productiva diversificada. Y eso es muy importante porque, bueno, ya estamos llamando a todos los sectores que están vinculados a la producción. Correcto. Los empresarios, los trabajadores, los de la economía comunal, el Estado, etc. Ahí vamos a abrir un gran diálogo, un gran debate incluso, para ir avanzando con eso. No partimos de cero. Siempre digo, nosotros tenemos una orientación estratégica que está contenida en el Plan de la Patria y en la Agenda Económica Bolivariana con sus 15 motores productivos. Allí se enmarca ese proceso. Un proceso ya adelantado, tampoco partimos de cero, ya adelantado en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Entonces, estamos abordando el tema del Estado y el tema de la economía o del avance hacia la economía productiva. Ahí en ese plano hay dos grandes, tenemos que abordar el tema del Estado, el ordenamiento del Estado también. Es decir, hay que avanzar en ese terreno. Yo creo que a un mes que se cumple dentro de pocas horas
de la instalación de la Asamblea del Balance es absolutamente positivo. Eso independientemente de la demanda que hay en la calle y de los problemas reales que existen y que están y que generan una gran presión derivados, por una parte, de la guerra económica, dos, derivados de las sanciones en este caso del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Las sanciones al funcionario y ahora intentando incrementar el cerco financiero contra Venezuela. Constituyente, tengo que ir a una pausa. Al regreso me gustaría que conversáramos sobre cómo han sido los debates dentro de la Comisión de Economía Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente. Entendemos que hay cosas que se pueden decir y cosas que no, pero me genera curiosidad porque he tenido la oportunidad de ver en medios, de escuchar diferentes posiciones de parte de los miembros de la comisión, posiciones un tanto más ortodoxas, más conservadoras, otras que van más hacia el medio y otras incluso un poco más liberales. Y hace interesante el hecho de que diversas posiciones en materia económica se puedan dar dentro de un debate como el de la Comisión de Economía. Vamos a una pausa. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales. La etiqueta es #Piñate con Amorín, #Piñate con Amorín. Y nuestro usuario en Twitter es @Jorge Amorín, nuestro mismo usuario @Jorge Amorín es en Instagram. Vamos a una pausa y ya venimos con más de Eduardo Piñate.